y hemos querido también hacerles un pequeño zoom, un doble clic a esta temática que ustedes conocen, que es el modelo de negocio. Queremos enfocarlo principalmente en lo que tiene que ver con hacer un buen acople, un buen encaje a lo que es la propuesta de valor y también con los respectivos segmentos de clientes, ¿ya? Eso lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Yo me imagino que la mayoría de los asistentes, ¿cierto? Aparte de mis colegas que veo, son clientes del centro, son emprendedores, tienen algún tipo de empresa. No sé si me pueden comentar como rapidito por ahí o escribir ahí en el chat cómo va a ir para ir adecuando un poco la charla con la concurrencia, ¿ya? Voy a comenzar a presentar, por si acaso, Jessica. Perfecto, Jaime. Ahí se me pueden decir si se ve bien. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Ya. Bueno, cualquier duda, consulta, comentario, por favor, me avisan ahí. Yo no lo estoy viendo, así que por favor me van comentando, ¿ya? Cualquier duda, consulta que quieran hacer, está todo permitido. Bueno, como les decía, mi nombre es Jaime Valdebenito, yo trabajo soy parte del equipo de Centro de Negocios de Cercotec, que estamos acá ubicados en calle Barros de Arana con Centeno, y dentro de nuestra parrilla de charlas o talleres, ¿cierto?, del mes de julio, ¿cierto?, decidimos trabajar lo que tiene que ver el modelo de negocio, pero haciendo un doble clic, un zoom, como dije recién, en lo que tiene que ver con encuadrar de buena manera o ajustar, o hay varios sinónimos, ¿cierto? O encajar de muy buena manera, de manera correcta, lo que es la propuesta de valor con los segmentos de cliente, ¿ya? Y esto, ¿por qué es así? Bueno, se hacen muchas charlas de modelo de negocio, en particular Canvas. Nosotros es una herramienta que ocupamos bastante, pero quisimos trabajar específicamente con propuesta de valor y segmento de cliente, justamente porque algo que observamos nosotros a la hora de conversar con emprendedores o con empresas, ¿cierto?, con empresarios, es que se observa un desajuste en estos dos elementos de un modelo de negocio. Me refiero a la propuesta de valor y segmento de cliente. Y eso, por supuesto que es un problema. Si es que se da, es un problema, porque significa, ¿cierto?, de que algo no está funcionando y puede ser un factor, ¿cierto?, de generación de problemas en un negocio, en un emprendimiento, y en el mediano plazo, largo plazo, ¿cierto?, puede significar también que un negocio no funcione o no resulte, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? O sea, como objetivo, yo me he planteado y espero poder así lograrlo, es que los asistentes, ¿cierto?, comprendan cómo diseñar un modelo centrado en el cliente. Ese es como el foco, ¿cierto? Vamos a revisar, ¿cierto?, un par de definiciones de modelo de negocio, para qué sirve, etcétera. Nos vamos a enfocar en dos elementos del modelo, de un modelo de negocio, que puede ser el Canvas, por ejemplo, ¿cierto? En particular de segmento de cliente, como ya he dicho, y también lo que es la propuesta de valor. Y después vamos a entrar de a poquito, ¿cierto?, a lo que tiene que ver a esta alineación o encaje o acople, ¿cierto?, que tiene que resultar entre la propuesta de valor y el cliente, ¿ya? Ese es como el desafío. Vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Y por último vamos a terminar con algunas herramientas útiles, mencionarlas, ¿cierto?, para que ustedes puedan profundizar después esas temáticas, y si es que, bueno, si es que se evalúa, si ustedes lo consideran importante, pudiésemos tal vez para los próximos meses trabajar esas herramientas que sirven para complementar o llevar a cabo este desafío de la alineación o encaje, ¿ya? Bueno, yo siempre muestro esta lámina en las presentaciones cuando hablamos de modelo de negocio, porque resultan como tres preguntas, para nosotros son fundamentales, ¿cierto?, a la hora de poder emprender o tener una empresa, un negocio. Suenan como sencillas, simples, pero que tienen mucho, mucho contenido, ¿ya? Cuando uno habla de modelo de negocio, en el fondo está pensando en esto, en hacer una descripción, ¿cierto?, o dibujar o diseñar
el cómo, el qué voy a vender yo, a quién se lo voy a vender y el cómo. Por supuesto que detrás de estas preguntas hay una serie de elementos, factores, variables que influyen, y esa es la gracia de diseñar un modelo de negocio, porque uno lo diseña como considera que es lo correcto, ¿ya? Así que esas tres preguntas yo las dejo ahí, generalmente las pongo al final de las presentaciones, porque cuando uno habla de modelo de negocio, está tratando de contestar estas tres preguntas que suenan simples, fáciles, pero en la práctica a veces son un poquito más complejas, ¿ya? Bueno, hay miles de definiciones de modelo de negocio, ¿ya? Aquí se menciona una, ¿cierto? Bien breve, bien acotada, que dice relación con que el modelo de negocio es una estructura que describe cómo una empresa hace tres cosas: crea, entrega y captura valor, ¿cierto? El concepto de valor aquí juega un rol clave, crítico, muy importante en el modelo de negocio, ¿cierto? Eso es lo que buscan los clientes, eso es lo que yo como emprendedor o empresaria debo, ¿cierto?, ser capaz de generar, entregarlo y capturarlo, ¿ya? Es una pequeña descripción. Yo esta definición o descripción de lo que es un modelo de negocio también le agregaría, ¿cierto?, que es un trabajo racional, es decir, es una descripción racional que yo hago, ¿cierto?, de cómo creo, entrego y capturo valor, ¿ya? Ahora, este concepto, o el concepto de modelo de negocio, esta herramienta, ¿cierto?, ¿por qué es importante? Hay varias razones del por qué es importante. Aquí yo voy a mencionar eh, una, ¿cierto?, que me parece pertinente mencionarla. En el caso del Canvas, que es una forma de trabajar modelo de negocio, ¿cierto?, es un lienzo, es una forma de organizar visualmente lo que permite, ¿cierto?, hacer todo el proceso de diseño de un modelo de negocio. Yo siempre hablo de dibujar o diseñar, ¿ya? Y eso lo hace, ¿cuál es la gracia del Canvas? Es que lo hace de manera simple, intuitiva y de manera muy amigable, ¿ya? Sirve para tomar decisiones. Cuando la gente pregunta para qué sirve el Canvas, más allá de poder postular a un fondo concursable, por ejemplo, que Cercotec lo pide en sus postulaciones, antes de eso, ¿cierto?, es una herramienta para tomar decisiones, porque me genera información, ¿ya? Me permite evaluar cuáles son las decisiones más adecuadas, ¿cierto? Las que generan resultados, ¿cierto?, positivos, por supuesto, y cuáles yo me debo replantear o hacer modificaciones porque no están generando lo que yo esperaba, ¿ya? Esa es esa es una de las razones, ¿cierto?, por qué esta herramienta del modelo de negocio es importante, vital para un negocio, ¿ya? Ahora, el Canvas tiene distintos elementos. Yo me imagino que varios de ustedes, ¿cierto?, conocen esta herramienta. Insisto, yo esta presentación no voy a desarrollar todo el Canvas, me voy a enfocar solamente en los dos primeros, que son que es como el corazón del modelo, pero se los voy a mencionar. El Canvas tiene 9 bloques, que así se denomina, 9 partes, ¿cierto? 9 elementos, que son el segmento de clientes, la propuesta de valor, los canales de comercialización, la relación con los clientes, entre la empresa y los clientes, ¿cierto? Las fuentes de ingresos, es decir, cómo ingresa dinero y por lo que me están pagando y por lo que están dispuestos a pagar los clientes, los recursos claves que son necesarios para poder desarrollar una propuesta de valor y entregársela al segmento de cliente que yo he definido, las acciones o actividades claves, ¿cierto?, que los recursos claves necesitan para poder echar a andar esta propuesta de valor. Y por último, los socios claves, es decir, las personas, instituciones, ¿cierto?, que me permiten desarrollar mi modelo de negocio de manera más fácil o más fluida o más barato. Y por último, la estructura de costos, ¿cierto?, también es un elemento de lo que es el modelo de negocios Canvas. Visualmente uno lo puede ver de esta manera, ¿cierto? Ahí están los 9 bloques que he mencionado de manera gráfica. Y de poquito, ¿cierto?, vamos a entrar a lo que tiene que ver a los dos elementos que esta charla pone como énfasis, que son los segmentos de cliente y la propuesta de valor, ¿cierto?
No sé si hay alguna consulta hasta el momento, si es que se entiende cuál es el objetivo o qué es lo que estamos conversando un poquito. No sé si tienen dudas, consultas. Jessica, tú me avisas, si, por favor, si es que hay consulta ahí por el chat. Sí, Jaime. Bueno, en delante, cuando usted hizo la primera consulta de qué se dedicaban, solo una persona escribió que trabajaba en un emprendimiento familiar en Puyehue, un vivero y un espacio de eventos en Puerto Chalupa. Ya, Y perfecto. ahora están diciendo que estaba todo claro de momento. Sí, ya. Ok. Eh, bueno, cuando uno comienza a trabajar el modelo de negocio de su emprendimiento o de su empresa, ¿cierto? Surge, o aquí hay como una disyuntiva, ¿no? De, de poder descifrar o entender qué es lo que es primero. Pensar, ¿cierto?, a quién yo le voy a vender algo o al revés, o es decir, voy a definir qué es lo que quiero vender, ¿cierto? Y después voy a buscar a quién se lo vendo. Esa es una disyuntiva que yo creo que en la práctica suceden de manera instantánea o paralela. Esa es la verdad de las cosas, ¿ya? Pero cuando uno habla de segmento de clientes, es necesario, ¿cierto? Ya que es imposible que lo que yo hago, sea una empresa pequeña, mediana o grande, pueda enfocarme o atender o venderle, ¿cierto?, a todo el mundo. Eso es imposible, ¿ya? Por lo tanto, surge la necesidad de poder segmentar a la torta, ¿cierto?, que son los clientes, que es el mercado, para poder yo descifrarlos y conocerlos de la mejor manera posible. Ese es como el desafío de trabajar, de segmentar el mercado, ¿cierto?, para poder yo ver quiénes son los clientes más adecuados para la propuesta de valor que yo voy a desarrollar. Eh, Ahora, ese trabajo implica, por supuesto, ser capaz de identificar, ¿cierto?, cuáles son los problemas o necesidades que ellos tienen, ¿ya? Si yo no hago ese trabajo, ¿cierto?, va a ser muy difícil que mi propuesta de valor se acople o encaje de la mejor manera posible, que es el desafío que busca poder trabajar un poquito esta charla, ¿ya? Bueno, para esto existen distintas herramientas, ¿cierto? Hay mucha literatura, uno puede buscar en internet, es demasiada información. Nosotros como centro de negocio, a la hora de entregar asesorías gratuitas a nuestros clientes, ocupamos algunas de estas, por ejemplo, el mapa de empatía, el Buyer Persona. Más adelante me voy a enfocar un poquito en lo que es el mapa de empatía. Son herramientas que permiten, ¿cierto?, conocer a este cliente, ¿ya? Eh, ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Es porque, como lo dije en un principio, nosotros observamos, ¿cierto?, que a veces parte de los problemas, ojo, no digo que sea el único, parte de los problemas, ¿cierto?, tiene que ver con que se observa un desacople entre lo que yo quiero vender, ¿cierto?, con el cliente que yo creo que es el adecuado, ¿ya? Entonces, trabajar un mapa de empatía o definir un buyer persona me permite conocer al cliente con el cual yo voy a trabajar. Permite saber cuáles son sus dolores, qué es lo que desean, sus problemas o necesidades, ¿ya? Entonces, aquí el primer consejo es porque es imposible, ¿ya? No apuntar a todos, no pretender venderle a todo el mundo, sino que enfocarse en un nicho específico, ¿ya? Ahora, un mapa de empatía, como mencionaba recién, ¿qué es lo que es un mapa de empatía? Es una herramienta visual, ¿ya? Eso en primer lugar. Eso también es una virtud, una característica positiva que tú la puedes trabajar de manera muy visual, por lo tanto es fácil de entender. Eh, lo hace desde una perspectiva emocional, cognitiva y conductual, ¿cierto? Hacia los clientes, por lo tanto exige que el emprendedor o la empresa, ¿cierto?, tenga una sensibilidad hacia ese mercado, hacia esas personas, porque es un trabajo, es un proceso que yo debo ser capaz de desarrollar, ¿cierto? Y debo ser capaz de entender qué es lo que le duele, qué lo mueve, ¿cierto?, a ese cliente.
Este mapa de empatía se utiliza a la hora de diseñar servicios en el área de marketing muy fuerte, ¿cierto? Y en general al desarrollar cualquier modelo de negocio, ¿ya? Tiene como objetivo ponerse en el lugar del cliente, es decir, ponerse en los zapatos del cliente. Eso me va a aumentar la probabilidad de poder entender cómo ese cliente sentir o saber qué piensa, siente, actúa y decide. ¿Y cómo lo decide? ¿Ya? En el fondo, lo que se busca acá al desarrollar un mapa de empatía, ¿cierto? Es poder entender de mejor manera las motivaciones, necesidades, incluso las frustraciones de los clientes, ¿ya? Visualmente, es ese dibujo, ese mono que está ahí, ¿cierto? Si ustedes se fijan ahí, bueno, en el centro hay una persona. En general, al desarrollar un modelo de negocio, uno debe poner en el centro, ¿cierto?, a las personas, a los clientes, me refiero en conjunto con la propuesta de valor, ¿ya? Eh, este mapa de empatía, lo que, como señalé, busca, ¿cierto?, conocer al cliente y lo hace, ¿cierto?, a través de 6 pasos, ¿ya? Que están señalados ahí. Esto tiene una estructura, ¿cierto?, de 6 pasos, 6 áreas, en las cuales yo debo ser capaz, ¿cierto?, de desarrollar para poder conocer a mi cliente o a los consumidores, o los consumidores a los cuales yo quiero llegar. Eh, Voy a partir desde arriba, ¿cierto? Si ustedes se fijan arriba, hasta la pregunta es ¿qué piensa y siente? Esa pregunta es poder, ¿cierto?, entender qué es lo que qué es lo que está pensando y qué está sintiendo el cliente, qué es lo que le preocupa, qué lo motiva, ¿cierto? O qué lo emociona o frustra, ¿ya? Luego al costado derecho tengo otra área, ¿cierto?, de este mapa de empatía que busca, ¿cierto?, tratar de identificar qué es lo que ve la persona, el cliente, cómo es su entorno, quiénes son sus amigos, ¿cierto? Y la oferta de mercado, qué es lo que él está observando. Muchas de las personas, ¿cierto?, cuando compran, qué es lo que gatilla la compra, ¿cierto?, es porque tiene ciertas referencias, y esas referencias pueden ser desde, no sé, personas famosas que él sigue, o algún referente familiar, o alguna amistad, ¿cierto? También puede ser gatillante de compra, ¿ya? Eh, aquí en el fondo es lo que está observando la persona en el mercado, ¿ya? Y ahí puede ver, ¿cierto?, más oferta, más competidores, amigos, familiares, etcétera. Luego paso hacia abajo, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué dice y hace? ¿Qué actitud tiene en público esta persona? ¿Cómo se comporta en público? ¿Ya? Para poder observar cuál es su comportamiento hacia los demás, ¿cierto? Cómo actúa frente a ciertas temáticas, ¿cierto? Eh, para pasar luego, ¿cierto?, a la pregunta que está al costado izquierdo, ¿qué es lo que oye? ¿Qué es lo que escucha? ¿Ya? Muchos de nosotros, ¿cierto?, de manera inconsciente muchas veces se deja guiar, ¿cierto?, por lo que están diciendo mis amigos, lo que me dice, qué es lo que dice mi jefe, o alguna referencia, ¿cierto?, algún ídolo, etcétera, ¿ya? Es decir, quiénes son los que influyen en las personas, ¿ya? Y si paso a la parte de abajo de este mapa de empatía, ¿cierto? Hay dos conceptos que el que está al costado derecho se denomina resultados, ¿cierto? En el fondo aquí hay que definir, ser capaz de definir, ¿cierto?, qué es lo que él define como éxito, ¿ya? ¿Qué lo hace sentir como satisfecho también? ¿Ya? Y qué beneficios son los que valora más. Cuando hablemos de propuesta de valor, vamos a tocar ahí un poquito lo que tiene que ver con cuáles son los reales beneficios, ¿cierto?, que el consumidor obtiene a la hora de comprar lo que yo le estoy proponiendo. Y por último, al costado izquierdo, tengo, ¿cierto?, los esfuerzos, se denominan esfuerzos. ¿Y cuáles son estos esfuerzos, ¿cierto? ¿Qué es lo que los frustra? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son sus miedos, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos asociados, ¿cierto?, a lo que él está buscando satisfacer como necesidad? ¿O cuáles son los obstáculos que él encuentra, ¿cierto?, a la hora de poder satisfacer una necesidad, ¿ya? Entonces,
Este mapa de empatía es una herramienta, ¿cierto? En resumen, es una herramienta que permite conocer qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, ¿cierto? Qué es lo que quiere, ¿cierto? Cuáles son los obstáculos, problemas que enfrenta una persona en particular en un mercado en particular, ¿ya? ¿Ve? Aquí Hay hay una ¿sí, una manita pregunta? levantada. Sí, hay Ya, una a ver, mano levantada. sí. Sí, buenos días. Mi nombre es Guillén Clavería y tengo una duda respecto al mapa de empatía. Y les cuento un poquito que yo soy del área artística y estoy aprendiendo este año acerca de negocios. Entonces entenderán que para Ujú. uno que es artista le cuesta un poquito irse por este lado. Y en este caso, por ejemplo, yo estoy formulando un servicio de mural y pintura decorativa. Entonces, igual mi público, o sí, mi cliente tiene que ser alguien con alto poder adquisitivo, bueno, en una serie de cosas de que es un cliente que yo no me relaciono normalmente. Entonces, cuando veo estas preguntas, Ujú. ¿dónde puedo acudir yo para hacerme una idea de esto? ¿Hay algunos datos en donde yo me puedo basar como para generar este mapa? Porque para mí todavía es como un espacio desconocido, como ese cliente. Sí, mira, más adelante hay un par de herramientas que se ocupan para poder desarrollar este mapa de empatía. Pero yo diría que en general, no más allá del rubro que tú señalas, esto tiene que ver mucho con la capacidad de observación. Mucha gente que emprende muchas veces, incluso que tiene ya una empresa formal, nos señala, ¿cierto?, de que, por ejemplo, el realizar un estudio de mercado es imposible hacerlo porque no cuenta con los recursos. Yo no comparto mucho esa afirmación porque creo que un estudio de mercado, por ejemplo, o en el fondo conocer a un cliente tiene que ver con la capacidad de sentarse muchas veces o salir a caminar y observar qué es lo que está sucediendo en lo que uno cree, ¿cierto?, que son los clientes. Yo me Okay. imagino que el mercado que tú estás pensando pueden ser incluso instituciones, personas, empresas que deseen un mural, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, más o menos, ya. Entonces, yo partiría por mucha observación. O sea, ser capaz de observar qué es lo que sucede en ese ámbito acá en Osorno y definir un poco de manera intuitiva, ¿cierto? Pero basado mucho en la observación de quiénes son los que pudiesen comprar esto. Mm, Si tú me dices que son personas con alto poder adquisitivo, bueno, tengo que ser capaz de identificar qué es lo que está pensando esa persona, cómo se comporta esa persona con alto poder adquisitivo, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que le molesta, qué es lo que le duele, qué es lo que quiere, ¿cierto? Si es que algo acá, ¿cierto? Si ya está consumiendo eso o algún sustituto. Pero en resumen, yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad de observación, ¿ya? Eh, Más adelante, el próximo mes, en agosto, septiembre, podemos desarrollar alguna herramienta ya más en particular, con más detalle, para realizar este ejercicio de desarrollar un mapa de empatía completo, ¿ya? Y no sé si tu proyecto es un proyecto, es una idea o algo formal ya. No, bueno, estuve postulando este año a los fondos, pero no he quedado seleccionada. Entonces, quisiera probar el siguiente año porque si bien yo me dedico al arte mural y a diferentes disciplinas del arte, nunca lo he formalizado. Entonces, es lo que busco. Eso. Ya, ok. No sé si contesté de alguna manera tu consulta, Sí, sí. pero esto tiene que ver con mucho capacidad de observar. Es bueno a veces salir a caminar y mirar qué es lo que está pasando alrededor mío o donde yo creo que suceden las cosas, ¿ya? No, Y me deja súper clara la ya, perfecto, respuesta. Sí, perfecto. muchas gracias. Bueno, em, yo les decía que aquí, bueno, hay un pequeño ejemplo. El ejemplo de la cafetería local creo que es muy pertinente acá. No sé si hay algún presente o asistente a la charla de este rubro, pero ¿por qué lo incorporé? Este ejemplo es porque, bueno, si ustedes a propósito de lo que estábamos conversando recién,
Si ustedes observan lo que pasa en general en la ciudad de Osorno, ¿cierto? Ven un dinamismo muy fuerte en torno a lo que es la gastronomía y por supuesto que las cafeterías entran ahí. Uno ve alrededor de nuestra oficina, hay varias cafeterías en el centro, muchas de esas cafeterías en el centro están migrando, ¿cierto?, hacia otros sectores de la ciudad, el sector oriente, etcétera. Eh, pero hay mucho dinamismo en torno a este rubro, ¿ya? Por lo tanto, creo que es pertinente el ejemplo. Si uno quisiera desarrollar un mapa de empatía, ¿cierto?, a la hora de desarrollar un emprendimiento de un café o una empresa de café, ¿cierto?, al analizarlo paso a paso o área por área, de lo que recién yo les mostré, que está acá, ¿cierto?, a la hora de identificar o tratar de descifrar qué es lo que piensa y siente las personas que yo creo, ¿cierto?, que van a ser consumidores de café en una cafetería, en un local establecido, ¿cierto?, debo ser capaz, ¿cierto?, de llegar a ciertas conclusiones. Y una podría decir, bueno, que el cliente afirma, ¿cierto?, que necesita un lugar donde pueda trabajar tranquilo, sin distracciones, ¿ya? Eso está muy de moda, hace muchos años, ¿cierto? La gente no va a la cafetería solamente a tomarse un café o a comer algo, sino que también muchos de ellos lo practican como una necesidad de buscar un lugar de trabajo. O sea, mucha gente no tiene una oficina para pagar, o recursos para pagar una oficina, por ejemplo, y muchas de las reuniones o trabajar en el computador o leer, etcétera, lo desarrollan en un lugar que reúne ciertas condiciones, condiciones adecuadas, por supuesto, ¿cierto?, para trabajar tranquilo y sin distracciones, ¿ya? Lo que yo acabo de decir, creo que todos estamos de acuerdo en eso, y eso yo lo digo porque es un proceso muchas veces inconsciente de que uno observa qué es lo que está sucediendo hace ya muchos años, que estos lugares, ¿cierto?, buscan también, más allá de entregar un rico café, una rica media luna para comer, ¿cierto?, un pastel, también que el lugar tenga las condiciones necesarias, ¿cierto?, de tranquilidad o sin distracciones para que la gente pueda consumir ahí, ¿ya? Después, cuando tratamos de ver, ¿cierto? Recuerden que el ver significaba ver el entorno, los amigos, la oferta, el mercado, ¿cierto? Uno podría observar, ¿cierto?, que las otras cafeterías están llenas o vacías, ¿cierto?, con productos muy genéricos, ¿cierto?, con poca diferenciación o especialización y con poca identidad local, ¿ya? Uno podría decir, bueno, ¿eso será importante o no? Claro que sí, porque si yo observo que las personas, ¿cierto?, están buscando, todo el revés, están buscando productos de especialización, productos, ¿cierto?, con una fuerte carga de identidad local, ¿cierto?, mi propuesta de valor debiese enfocarse a responder esa necesidad, ¿ya? Luego, el dice y el hace tiene que ver con, ¿cierto?, con ver cómo el mercado, las personas, ¿cierto?, se comportan hacia los demás o en su entorno, ¿cierto?, cómo lucen, ¿cierto?, y cuál es la actitud en público de las personas. Ahí las personas podrían decir, me encanta el café artesanal, ¿cierto? Y si es así, voy a publicar fotos en Instagram, ¿cierto? Hay mucha gente que tiene incluso la necesidad, ¿cierto?, de publicar qué es lo que está tomando o comiendo, ¿ya? Muchos hacen o hacemos eso, ¿ya? Por lo tanto, yo podría, ¿cierto?, inferir, ¿cierto?, de que el lugar en el cual, ¿cierto?, el cliente va a tomarse un café y que lo que va a consumir tiene que lucir bien, ¿cierto? Porque el Instagram, ¿cierto?, busca un poco eso, es mostrar bonito lo que yo hago, ¿cierto?, o lo que estoy haciendo. Luego, el oye tiene que ver con que el consumidor o el cliente al cual yo quiero capturar, ¿cierto?, ¿qué es lo que escucha? ¿A quién escucha? Generalmente son los amigos, la gente que está en mi trabajo, puede ser alguna, o influyente en cualquier ámbito, ¿ya? Familiar, personal, laboral, social, etc. Y ahí yo, ¿cierto?, podría identificar o darme cuenta que los clientes que pudiesen ir a una cafetería local acá no son, ¿no es cierto?, eh, son muy asiduos, ¿cierto?, a escuchar las recomendaciones de los amigos. Hay gente que se guía o decide comprar algo o consumir algo o de ir a una cafetería, a un restaurante, etcétera, ¿cierto?, por recomendaciones de los amigos, es decir, le da validez a las amistades.
o otras personas pudiesen gatillar su decisión de compra a través de la publicidad en redes sociales. Si ustedes se fijan, con este ejemplo, ¿cierto? Estamos conociendo a cómo se comporta una persona que pudiese ser el cliente al cual yo quiero llegar. En el caso de los pain, ¿cierto? Que tienen que ver con los dolores, ¿cierto? Los miedos, las frustraciones, los obstáculos. Eh, yo pudiese darme cuenta, ¿cierto? Yo puedo entrar a una cafetería a la hora de estar diseñando mi modelo de negocio de cafetería, puedo ir a otras cafeterías, puedo sentarme a tomar un café y observar y escuchar, ¿cierto? O vivir incluso las experiencias de las personas, es decir, que viven un mal servicio, el café está frío, no hay enchufes ni wifi, ¿cierto? Que son elementos que para una persona que quiere trabajar de manera tranquila, sin distracciones, son como básicas, ¿no? Y por último, los gains, ¿cierto? Que son que es lo que yo voy a obtener, ¿cierto? Tiene que ver con, ¿cierto? Tiene que ver con qué es lo que yo identifico como cosas positivas en un local de cafetería. Es decir, un buen café, un ambiente acogedor, ¿cierto? Si es que obtengo beneficios por ser cliente frecuente, etcétera, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo de el poder diseñar el modelo de negocio de una cafetería local en la ciudad de Osorno. ¿Se entendió mejor quizás con el desarrollo del mapa, la herramienta mapa de empatía con un ejemplo, me imagino, ¿no? Si hay alguna duda, comentario, si alguien no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, lo puede también manifestar, ¿ya? Ustedes me dicen. Bueno, decíamos, ¿cierto?, que el desafío de esta charla tiene que ver con poder acoplar de la mejor manera posible lo que es el segmento cliente, que es lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Y, ¿cierto?, el otro componente que yo siempre digo que es como el corazón de cualquier modelo de negocio, es la propuesta de valor, ¿ya? Eh, las propuestas de valor, ¿cierto? Hay como todo concepto, ¿cierto? Hay muchas definiciones, ¿cierto? Pero una pregunta que siempre hay que hacerse es señalar qué es lo que yo ofrezco para resolver un problema. Es decir, volviendo al ejemplo de la cafetería, ¿cómo va a ser mi cafetería, ¿cierto? Para poder hacerme cargo de todo lo que yo identifiqué o observé de los clientes que van a una cafetería para poder trabajar tranquilos, sin distracciones, ¿ya? Es decir, yo debo ser capaz de diseñar mi propuesta de valor en función de lo que el cliente quiere, ¿ya? Y aquí otra conclusión también importante de esta charla, creo yo, o este trabajo, tiene que ver con ser capaz de entender lo que acabo de decir. El modelo de negocio se construye desde lo que yo observo en el mercado, es decir, de los clientes, ¿ya? O consumidores actuales. En función de ellos, yo construyo mi propuesta de valor y mi modelo de negocio, ¿ya? No debiese ser al revés, es decir, yo no debiese construir el modelo de negocio partiendo por la propuesta de valor. Ahora, en la práctica, esto no es tan así como cuadrado y que sea paso a paso, ya muchas de estas cosas suceden a la par o de manera paralela, ¿ya? Ahí hay dos ejemplos muy sencillos de propuesta de valor, ¿cierto? Yo produzco sándwich con ingredientes locales para las familias, eso puede ser una propuesta de valor, o decir que yo voy a desarrollar una asesoría legal de manera simple para personas que están partiendo como desafío, ¿cierto?, en el desarrollo de un negocio. Pudiesen ser ejemplos de propuestas de valor. Pero hay muchas más, ¿ya? No sé si alguien se atreve a compartir su propuesta de valor, si están pensando en emprender o desarrollando un emprendimiento, o si tienen ya un negocio funcionando. No sé si alguien se atreve a compartir qué es lo que está haciendo o cuál es su propuesta de valor. ¿No hay voluntarios? ¿No? ¿Nadie por el chat? ¿No?
No, nadie Bueno, por el chat. ya, ok. Mira, para ir un poquito más, afinando un poco la puntería, cuando uno habla de propuesta de valor, ¿cierto? Lo que está pensando en el fondo eh, ser capaz de dibujar, diseñar o identificar cuál es el factor, ¿cierto? Que hace que un cliente me elija, ¿cierto? A favor mío, por supuesto, ¿cierto? Por otra empresa o por otra propuesta de valor, ¿ya? La finalidad o el objetivo, ¿cierto?, de una propuesta de valor es solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente, ¿ya? ¿Cómo defino ese problema o esa necesidad? Bueno, el mapa de empatía es una herramienta que me permite a mí, ¿cierto?, poder identificarla, ¿ya? Debemos ser capaces de contestarnos algunas preguntas. Aquí hay tres preguntas, ¿cierto? Tiene que ver con qué valor yo proporciono a esos clientes o qué problema estoy ayudando a resolver, ¿cierto? O qué necesidad resuelvo, ¿ya? Esas son tres preguntas que yo debiese ser capaz de contestar a la hora de diseñar una propuesta de valor. Estas propuestas de valor, ¿cierto? Pueden tomar distintas formas, ¿ya? Hay muchas, aquí yo menciono algunas, es decir, mi producto o mi servicio, ¿cierto? Eh, Tiene una propuesta de valor basada en la novedad, algo que no se conoce en el mercado, por ejemplo, acá en la ciudad de Osorno. Yo podría apuntar o trabajar mi propuesta de valor en base a eso, a que sea algo novedoso. Quizás también podría apuntar a que mi producto o servicio, ¿cierto? Su propuesta de valor va a ser basada en el rendimiento que logra, ¿cierto? En comparación a la oferta que ya existe. Un alto grado de personalización, es decir, algo a la medida, un traje a la medida, por ejemplo, pudiese ser, ¿cierto? También un tipo de propuesta de valor. El diseño muchas veces también es parte de la base de una propuesta de valor, ¿cierto? Hay personas que compran en base a que el producto, el servicio, ¿cierto? Destaca el diseño. Las marcas que te entregan estatus también pudiese ser también una forma que las propuestas de valor se encarnan, ¿cierto? Hay gente que compra por precio, hay gente que compra porque el producto o servicio tiene un menor costo o es más fácil acceder a ello, ¿cierto? Entonces, todas esas que yo acabo de mencionar son formas de tipos de propuestas de valor, ¿ya? Obviamente, la más adecuada va a ser la que se haga cargo de los dolores y frustraciones que estábamos viendo en el mapa de empatía, ¿ya? Ahora, otra definición de propuesta de valor eh, señala de que es una proposición, perdón, una propuesta de valor es una declaración, eso es importante. Cuando uno desarrolla un modelo de negocio, ¿cierto? La propuesta de valor es como, es como los principios básicos de mi negocio, ¿cierto? Es una declaración de principios que explica qué beneficios yo voy a proporcionar, para quién y cómo lo voy a hacer de manera ojalá única, porque si el mercado observa, identifica o percibe, ¿cierto?, que yo me estoy haciendo cargo de su problema o necesidad y de manera paralela hay más personas o más competidores que ofrecen lo mismo de la mera manera única, ¿cierto? Ya entramos en problema porque le estamos dando la chance al cliente de que empiece a comparar, es decir, que empiece a dudar o que su toma de decisión de comprarme a mí demore más, ¿ya? Por lo tanto, hay que trabajar un poco que lo que yo entrego o la forma en que yo lo entrego, ¿cierto?, es el cliente lo perciba como ojalá único, ¿ya? La propuesta de valor también describe el segmento objetivo, ¿cierto?, el problema que quiero resolver y por qué es claramente mejor, lo que acabo de señalar, ¿cierto?, a las otras alternativas. Ahora, generalmente las propuestas de valor se construyen, ¿cierto?, sobre una ventaja competitiva, es decir, qué es lo que yo hago mejor que la competencia. Y ahí yo debo ser capaz de desarrollar o contestar tres preguntas que son las que se mencionan en la lámina, ¿cierto? Es decir, ¿a quién yo voy a atender? ¿Cómo lo voy a hacer, ¿cierto? ¿Y cuál es el beneficio que proporciono? ¿Ya? Ahora, llegamos al momento, ¿cierto? Una vez que hemos revisado un poquito, ¿cierto?, de qué estamos hablando cuando hablamos de segmento de cliente y de qué estamos hablando cuando hablamos de propuesta de valor, ¿cierto?
a esta alineación o a este acople que debe existir, ¿cierto?, para que mi negocio o mi modelo de negocio funcione de la manera más adecuada, ¿ya? Y aquí hay una pregunta clave, ¿cierto?, que hay que hacerse, es decir, mi propuesta que yo estoy ofreciendo al mercado, ¿cálzalo con lo que el cliente necesita realmente? Este concepto del Value Proposition Fit, ¿cierto?, sucede cuando el cliente dice, y seguramente a ustedes les ha pasado, cuando compran algo o conocen o descubren algo, un producto, un servicio, y dicen, esto es justo lo que yo buscaba. Esa frase que suena bien simple y sencilla, ¿cierto? Es lo que ojalá uno pudiese, ¿cierto?, escuchar cuando vende un producto, un servicio a un cliente. Esto es justo lo que buscaba. Cuando, cuando un cliente dice eso, es porque hay un encaje perfecto, ¿cierto? O un acople perfecto entre la propuesta de valor y el segmento de cliente. ¿Se entiende esta parte? Porque esto es como lo medular en esta sesión, ¿ya? No sé si me pueden comentar. Vieron algunos deditos para arriba, Jaime, así que me ¿Sí? ¿Se imagino que eso entiende? significa que se entiende. Ya. Esta frase de esto es justo lo que buscaba, se da cuando existe una correspondencia exacta entre las tareas, los dolores, los beneficios que el cliente experimenta, ¿cierto? ¿Con qué? Con los productos, con los aliviadores de esos dolores, ¿cierto? Y con los generadores, ¿cierto?, de expectativas positivas que mi negocio es capaz de generar, ¿ya? Eso es en eso se refleja la frase, esto es justo lo que yo buscaba. Ahora, existe otra herramienta que se denomina, ¿cierto?, la propuesta de valor de Canvas, ¿cierto? Eh, que consta de dos partes, ¿cierto? Y en la cual me permite trabajar este acople, ¿ya? Este acople, perdón, este acople está dado por dos espacios, por dos áreas, ¿cierto? Una que está detrás del lado de los clientes, ¿cierto? Y aquí hay tres elementos, ¿cierto?, que ya están dentro del mapa de empatía, ¿cierto? Esto es una mezcla un poco también conceptual de estas herramientas, y aparecen los jobs, que son las tareas, ¿cierto? Es decir, ¿qué intenta lograr el cliente? Si seguimos el ejemplo de la cafetería, si alguien está buscando un lugar, un espacio para tomarse un rico café, para poder trabajar de manera tranquila, sin distracciones, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero lograr. Esa es la tarea que el cliente tiene, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son sus dolores? ¿Ya? Es decir, ¿qué lo frustra o qué le impide o qué lo complica? ¿Ya? Son los pains. Siguiendo el ejemplo de la cafetería, ¿cierto? Tal vez no hay una cafetería que reúna esas condiciones que yo estoy buscando. Tal vez la conexión Wi-Fi no es la correcta, la más adecuada. Tal vez hay muchas distracciones, tal vez hay mucho ruido, ¿ya? Y también dentro de lo que es el lado del cliente aparecen las gains, ¿cierto? Que son las ganancias, ¿cierto? Es decir, qué es lo que yo deseo obtener o experimentar, ¿cierto?, a la hora de consumir café en una cafetería, ¿ya? Luego, el otro lado de esta herramienta son el lado de la empresa, ¿cierto? Del emprendedor o del negocio. Y aquí surgen, ¿cierto?, el producto o servicio que yo desarrollo, es decir, qué es lo que yo ofrezco. Surgen también cuáles son los aliviadores de dolor, es decir, cómo yo reduzco esas frustraciones, ¿no? Y por último, cuáles son los generadores del beneficio, es decir, qué valor extra yo entrego, ¿ya? Recuerden que el desafío a la hora de uno diseñar un modelo de negocio es ser capaz de crear valor, entregarlo y capturarlo, ¿ya? Y aquí un par de recomendaciones para lograr este acople. Es necesario, ¿cierto? Por supuesto que identificar los pains más intensos, es decir, lo que lo frustra, lo que lo impide o los obstáculos, ¿ya?
y también los gains más deseados por los clientes. Y esos son, ¿cierto? Que es lo que yo, por eso los beneficios, las ganancias. Luego, siguiendo esta recomendación, ¿cierto? Debo ser capaz de crear una propuesta que se haga cargo o que ataque, ¿cierto? O que solucione directamente esos pains y esos gains. ¿Ya? Otra recomendación, siguiendo esta lógica, ¿cierto? Es poder testear la propuesta con clientes reales, ¿ya? Muchas veces cuando uno ve que un local comercial está en marcha blanca, incluso podría ser antes, pero una marcha blanca pudiese ser también una forma de testear un producto o un servicio, ¿ya? ¿Eso por qué es necesario? Porque, bueno, tengo que comprobar en la práctica, in situ, ¿cierto? Que lo que yo estoy diseñando, efectivamente, mi propuesta de valor, es decir, efectivamente se hace cargo de los dolores, ¿cierto? Y de los deseos, de los beneficios que estoy tratando de hacerme cargo, ¿ya? Y por supuesto que está permitido hacer ajustes, ¿cierto? Cuando observo un cierto desacople, por supuesto que tengo que ajustarlo. De eso se trata este ejercicio. Si soy capaz de identificar que hay un desajuste, que esto no encaja, que hay insatisfacción todavía por parte del mercado, de los clientes, debo hacer ajustes. ¿A qué? A mi propuesta de valor. Pero ahí no termina este trabajo porque tengo que ser capaz de comunicarlo, ¿ya? Muchas veces hay negocios que también lo observamos muchas veces acá en el centro de negocios, las empresas que asesoramos, es que tal vez la propuesta de valor es súper interesante, muy bien construida, pero que no se comunica. Y si yo no soy capaz de lograr que lo que yo ofrezco, mi propuesta de valor, ¿cierto? No lo comunico, la gente no lo conoce, no sirve de nada, ¿ya? Y por último, también tengo que ser capaz de ir redefiniendo de manera constante mi propuesta de valor, ¿cierto? Con lo que la gente demanda, ¿ya? Lo que uno observa acá en Osorno de este dinamismo, cuando hablaba yo de dinamismo en la industria gastronómica, un poco observa eso, es decir, hay locales comerciales, gastronómicos que tal vez tuvieron que cerrar sus puertas porque no fueron capaces de, de acoplarse o decir o dar respuesta a lo que el mercado, ¿cierto?, constantemente está demandando. Y eso demuestra el dinamismo. El mercado es muy dinámico, ¿cierto? Por lo tanto, me exige de que yo sea capaz de ir redefiniendo, ¿cierto? Ir comunicando, haciendo ajustes a la propuesta de valor para, para acomodarme a lo que el mercado me exige, ¿ya? Ahí está un poquito explicado, ¿cierto? Un paso a paso, el cómo se compone este trabajo de la propuesta de valor de Canvas, ¿cierto? Como señalaba, hay un perfil del cliente, que era el lado derecho, donde uno tiene que ser capaz de observar, ¿cierto?, qué es lo que está haciendo el cliente, comprar, resolver un problema, lograr un objetivo, están las frustraciones, los pains, ¿cierto?, qué es lo que le molesta a esa persona, los riesgos asociados a ese trabajo, cuáles son sus miedos o barreras que tienen, qué es lo que busca resolver como beneficio, ¿cierto?, qué es lo que espera, qué es lo que desea o qué le gustaría lograr, ¿ya? Y el lado izquierdo de este esquema, ¿cierto?, de esta herramienta, es la propuesta de valor, que en particular son los productos o servicios, es decir, qué es lo que yo ofrezco, qué es lo que alivia la frustración que identifiqué anteriormente, o cómo yo reduzco o elimino esos dolores de los clientes. Y por último, cuáles son los generadores de beneficios, ¿cierto? Es decir, cómo yo voy a crear o aumentar los beneficios que el cliente espera. Si logro desarrollar de buena manera esos dos lados, ¿cierto? El lado derecho y el lado izquierdo de esta herramienta, el cliente o las personas van a señalar esto es justo lo que buscaba, ¿eh? Yo no sé si sería bueno que tal vez alguien pueda comentar si es que desarrolla, si ya vende un producto, un servicio, y cuando alguien le está comprando, un cliente le está comprando, escucha esa frase, esto es justo lo que buscaba. Bueno, en el caso de, hola, buenas, Hola, en el caso de nosotros en Integro, nosotros somos un servicio. Y la verdad que sí, nos han señalado y hemos trabajado un poquito el tema
de los clientes en relación a vivir la experiencia, lo que buscan del entorno y Ujú, también un poco lo que hemos ido acercando tiene que ver un poco con la educación, porque vamos haciendo nosotros una ruta con el entorno en relación al vivero, que son las plantas ornamentales del exterior, por decir algo, y está la parte que ellos buscaban de educación y todos los tips para que esa planta realmente logre tener vida después de, porque no todos saben de ujú. planta, o sea, uno piensa que no, todo el mundo puede, o sea, hoy día la verdad que todo es un aprendizaje, entonces con esa dinámica más educativa, la verdad que nos ha ido bastante mejor. Y Sí, después mira. la Ajá. búsqueda Eh, que te vas Perdón, diciendo, bien. es un vivero? Eh, ambas es un espacio en el cual está el vivero en primera instancia, funciona todos los días del año y está el espacio de evento o quincho que le digo yo, pero más espacio de evento en el cual las personas se reservan para ciertas actividades. Ya. Y fíjate que se ha dado también, no partimos así, bueno, primero parte el vivero, pero se han dado actividades en las cuales la parte educativa ha funcionado bastante bien en el sentido de entregar las herramientas, o hemos ido haciendo interacciones en cómo reproducir plantas y una serie de temáticas que hemos logrado desarrollar en conjunto con el líder. Y llegan a tomar desayuno, llegan a almorzar, después hacemos el taller, y no lo teníamos pensado, sí, Ajá. también. Y es lo que nos han ido pidiendo. Mira, lo que cuentas, si uno, para salir un poco del tema del ejemplo del café, también uno puede observar, yo me imagino que hace varios años atrás, en los viveros o en estos espacios uno iba a comprar una planta y se la llevaba a la casa, pero porque tal vez no estaba la necesidad de este concepto de generar educación también con lo que, cuando uno compra una planta o un árbol, ¿cierto? Y es seguramente porque aparecieron personas como yo, que no tenía idea de plantas, de árboles, pero sí quería que mi casa se vea más bonita. Por lo tanto, cuando yo voy a un vivero a comprar plantas o un árbol, espero, ¿cierto?, de que la persona que me lo vende me enseñe tips como básicos, por supuesto, ¿cierto?, para poder que mi planta no se muera y se vea más bonita. Y eso yo creo que el mercado empezó a sufrir, a vivir ese dinamismo, las personas se hacen más, en general, las personas son más detalles, ¿cierto? Buscan mayores beneficios, ¿cierto? Y te exigen que ojalá tú te puedas hacer una pequeña asesoría básica, ¿cierto? Para poder tener mayor probabilidad de que mi planta no se va a morir en invierno, con el frío, que le falte agua, o que le planté mal, ¿cierto? Entonces, yo lo que observo hoy en día en los viveros, ¿cierto? Que tratan de entregar una experiencia a las personas que van a comprar una planta, porque no solamente van a comprar la planta al árbol, sino que también esperan, ¿cierto? Llevarse algunos tips para poder, ¿cierto? Satisfacer el miedo a que mi planta no se muera. Eso uno lo puede observar en los viveros. Hay viveros que ofrecen esa experiencia y la complementan no solamente con los productos que uno se puede comprar ahí, sino que también, ¿cierto?, te dan desayuno, tú puedes también, ¿cierto?, cosechar los productos, las frutas que puede haber en el huerto, etcétera. Eso también es otro ejemplo de cómo el mercado ha ido evolucionando y que los viveros yo creo que la mayoría lo ha adoptado de esa manera. Claro, bueno, y la gente hoy día también busca por la conexión con la naturaleza, con el entorno, la sostenibilidad, que es como un poquito lo que uno va hoy día sacando lo mayor provecho, porque la verdad que yo volví a mis raíces, o sea, uno, y te digo, después de 26 años de docencia, Ujú. eh, he dejado la docencia, tiene uno la pedagogía instalada en realidad, pero hoy día es mi segundo año que estoy aprovechando esta instancia en todo sentido de lo que uno tuvo como crianza y el valor agregado que tiene que ver con tu entorno, o sea, la tranquilidad, el mismo tema de lo que
la jardinería y todo lo que te dan en tips de sanar mente, cuerpo, así como la actividad física, la planta también y la jardinería en sí cae una terapia también adicional. Así que en todas esas Ok. dinámicas hemos, o sea, ha ido dando un tema y se han ido desarrollando estas otras necesidades, en realidad que uno ha ido observando en el entorno, porque acá en Puyehue estamos, y como todos los entornos en realidad, estamos con mucha gente de fuera y mucha gente de Santiago, y la verdad que buscan un poco esta dinámica de Perfecto. conocer. Ujú. Ok, ok. Em, Como para ir cerrando un poquito esta parte de este trabajo, de esta herramienta, perdón, que es el poder acoplar, ¿cierto?, la propuesta de valor con el segmento de cliente. Aquí hay un pequeño ejemplo, ¿cierto? Pero creo yo que es súper gráfico de lo que estábamos conversando. Y aquí, a la hora de leerlo o de comentarlo, sería bueno que ustedes sean capaces de ir identificando, ¿cierto?, cuáles son las tareas del cliente, los jobs, cuáles son las frustraciones, los dolores, ¿cierto?, cuáles son los beneficios que busca, y por el lado de la propuesta de valor o del negocio, ¿cierto?, cuál es el producto y servicio, qué es lo que se ofrece, cómo alivia las frustraciones y cómo genera beneficios, ¿ya? Es muy simple, pero sería bueno que hagan ese ejercicio cada uno, o en el caso, o con sus propios emprendimientos, ¿ya? El ejemplo tiene que ver con que se identifica un cliente, ¿cierto?, que es una madre trabajadora con hijos pequeños. Ese es como el antecedente que tenemos, ¿ya? Esta madre trabajadora, ¿cierto?, tiene ciertas tareas, ¿cierto?, relacionadas con sus hijos, me refiero, ¿ya? Y que los niños, ¿cierto?, la tarea es alimentar bien a sus hijos en poco tiempo, ¿ya? Para los que son mamás o papás, ¿cierto? Me imagino que van a estar de acuerdo conmigo en que es una gran tarea en poder alimentar de buena manera a los hijos en muy poco tiempo. Esa es una tarea y también un poco frustración, es decir, qué es lo que me molesta o cuáles son los problemas que me enfrento. La frustración, ¿cierto?, que la madre trabajadora sufre acá es una falta de tiempo, ¿ya? Lo que uno observa generalmente o al cual tiene acceso en los supermercados, almacenes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Son productos poco saludables, ¿ya? Esas son las frustraciones. Si ahí ustedes se van fijando, ¿cierto?, cómo vamos avanzando con esta herramienta, ¿cierto?, del perfil del cliente y la propuesta de valor. Falta de tiempo, productos poco saludables son las frustraciones. ¿Y qué es lo que esa madre trabajadora quiere obtener como beneficio esperado? Es decir, los gains, ¿cierto? Que es lo que espera, que es lo que yo deseo, que le gustaría lograr, es que hubiera un servicio de delivery de almuerzos saludables para niños, ¿ya? Eso, todo ese ejemplo que se ve sencillo y simple, pero creo yo que es súper gráfico, ¿cierto? Si yo observo eso, volvemos nuevamente a la capacidad de observar qué es lo que sucede en mi entorno, en mi familia, en mi amigo, en el barrio, en la población, en la ciudad autónoma, etcétera. Si yo soy capaz de identificar al cliente con su problemática, con sus tareas, con sus frustraciones y qué es lo que busca como beneficio esperado, ¿cierto? Podría, ¿cierto?, definir un negocio que se dedique al servicio de delivery de almuerzos saludables para niños, ¿ya? Pero mi propuesta de valor no es el negocio propiamente tal. La propuesta de valor va a ir un paso más allá, es decir, comidas listas en 5 minutos, balanceadas con ingredientes naturales. ¿Se fijan cómo este ejemplo se hace cargo de lo que está ahí en esa lámina anterior? Y cómo la propuesta de valor es un paso más allá del negocio. Porque el negocio es una empresa de servicio de delivery de almuerzos saludables para niños, ¿eh? Yo, por ejemplo, le dedico harto tiempo, o sea, no cierto tiempo, pero le dedico varios minutos al día, en la semana, ¿cierto? Cuando mi hija está en clase,
de tratar de comprar cosas, ¿cierto?, en el supermercado que ojalá no sean tan dañinas, que ojalá sean saludables, y eso implica, ¿cierto?, educarme un poco, ser capaz de leer leer los ingredientes, saber qué son esos ingredientes. Debo, ¿cierto?, también de ser capaz de entender una tabla nutricional. Muchas veces uno se encuentra con que lo más saludable es más caro. Si ustedes se fijan en lo que yo le estoy describiendo, que en mi caso, y que seguramente hay mucha gente que le pasa lo mismo, ¿cierto?, son todas esas frustraciones, ¿cierto?, o tareas como cliente, ¿ya? Si hubiera alguien acá en Osorno que se dedicara a llevarme a mi casa o al colegio almuerzos saludables, que pudiesen estar las comidas listas en 5 minutos, que me dé la seguridad que es balanceada, con ingredientes naturales, yo podría decir la frase que a mí personalmente me gusta mucho, que es: esto es justo lo que buscaba. Ustedes, si uno es capaz de decir esa frase, automáticamente está sintiendo un alivio de dolor, ¿ya? Entonces, ese es el desafío, estimados y estimadas, de poder ser capaz de identificar bien cuáles son los dolores de los clientes o del consumidor o del mercado, y poder hacer una buena definición, ¿cierto?, de una propuesta de valor, ¿ya? Un poco como resumiendo lo que hemos estado conversando, eh, cuando hablamos de este fit, es decir, de un acople o encaje adecuado entre la propuesta de valor y los clientes, ¿cierto? Eh, Tiene que ver con que una de las razones por las cuales, no es la única, por supuesto, una de las razones que se repite constantemente cuando un emprendimiento se ve enfrentado a problemas tan graves que hacen que ese emprendimiento, ese negocio cierre, ¿cierto? Es porque no existe ese fit, ese acople, ¿ya? Eh, Hay que ser capaz de identificar o desarrollar lo que yo ofrezco, ¿cierto? Realmente le importa al cliente, ¿ya? Es decir, es capaz de resolver un problema, eliminar una frustración, ¿cierto? O generarle un beneficio, ¿ya? De manera clara, simple, que el cliente lo reconozca de manera inmediata como valioso. Nuevamente, ¿cierto?, aparece este concepto de valor para el cliente, ¿ya? Para analizar y alcanzar, ¿cierto?, ese ajuste que hemos estado conversando hoy, ¿cierto?, se utilizan algunas herramientas como la que vimos, el mapa de empatía, o la propuesta de valor del Canvas, ¿cierto?, que lo que me permite a mí es desglosar al cliente en 3 dimensiones, es decir, lo que el cliente quiere lograr, que son sus tareas, lo que le molesta, lo frustra o le causa un dolor, ¿cierto?, que son los pains, ¿cierto? También aparecen los gains, ¿cierto?, qué es lo que yo espero, qué es lo que el cliente espera ganar o mejorar en su vida, ¿cierto? Y por el otro lado está el lado de la empresa o del emprendimiento, ¿cierto? Es decir, los productos y servicios propiamente tal que entregamos, los mecanismos que usamos para aliviar los dolores, ¿cierto? Y los beneficios que creamos para ese cliente, ¿ya? El ejercicio y clave es poder, ¿cierto?, conectar ambos lados, ya que hagan un match perfecto, ¿ya? Es probable que ese match perfecto no suceda al comienzo, y eso es parte, ¿cierto?, del testeo de los productos o servicios, pero eso es parte del proceso. Y si yo llego a la conclusión de que no está haciendo un match perfecto, un acople perfecto, bueno, tendré que redefinir mi propuesta de valor, ¿ya? Cuando alguien me preguntaba, la persona que me preguntaba de cómo hacía ese conocimiento del mercado, en el tema de los murales, ¿cierto?, artísticos, eh, hacer este buen fit, ¿cierto?, ¿qué implica? Implica ejercicios que creo yo que son relativamente sencillos, pero que requieren tiempo, ¿ya? Es salir a conversar con los clientes reales, ir a preguntarle, buscar la manera de comunicarme con ellos. Ahí yo podría desarrollar encuestas, por ejemplo, ¿cierto? Pero insisto, la observación creo que es más económica. Observar cómo se comportan, identificar cuáles son los patrones de conducta o de consumo,
testear soluciones alternativas, ¿cierto? Tal vez yo quiero entrar a un mercado que ya hay gente que se dedica a desarrollando, diseñando un producto, un servicio. Bueno, yo puedo testearlo, ¿cierto? Es decir, puedo ser un cliente, entre comillas, encubierto, para ver cómo otros lo están haciendo. Y eso, por supuesto, que es información súper rica, ¿cierto? A la hora de yo definir mi propuesta de valor, ¿ya? Así que, no sé si hay preguntas, consultas. Voy a dejar de presentar. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta. Bueno, si no hay, No, la ¿sí? verdad que lo que pasa es que todo está bastante claro. Y esto nos permite también agradecer porque uno va viendo que se nos va quedando en el camino, o sea, para quien está comenzando es súper importante, yo creo que de esto se trata, uno va cometiendo errores y de tener la humildad de darse cuenta y no dejar tampoco lo que tú no serías de lado cuando a los clientes, porque no tiene que ver con nosotros, sino que cómo queremos llegar a nuestros clientes, de qué forma poder satisfacer sus necesidades, que es lo que está buscando, depende de que se esté desarrollando. Así que no, bien. Así es, sí. Mira, suena como bien como lógico, evidente lo que yo dije en varias partes de la charla, de decir que uno, o cualquier negocio, cualquier producto o servicio debiesen hacer, ¿cierto? Desde lo que el cliente quiere. En la práctica eso no está sucediendo muchas veces. O sea, nosotros acá en el centro eso lo vemos. A veces hay personas que creen o querían hacerse cargo de un grupo, de un segmento de clientes, ¿cierto? Pero con la propuesta actual es imposible que lo logren, o va a ser muy difícil, o más costoso, o más ineficiente, ¿ya? Entonces, esto de darse un tiempo de observar y mirar qué es lo que pasa alrededor mío es un ejercicio que, entre comillas, es gratis, ¿cierto? Pero requiere el tiempo y el trabajo, ¿cierto?, poder observarlo. Y de mucha sensibilidad también, como lo dije en un principio, de trabajar un mapa de empatía tiene que ver con ponerse en los zapatos de las personas, ¿cierto? Es una manera de poder vivir en carne propia, ojalá, ¿cierto?, qué es lo que está demandando el mercado, ¿ya? Hoy el mercado es súper dinámico, súper heterogéneo, ¿ya? Súper amplio, por tanto, esa parte quizás requiere un tiempo de trabajo de poder identificar segmentos de clientes. Si no hay más preguntas, consultas, bueno, y si más adelante desean profundizar alguna herramienta ya más en particular, el mapa de empatía o la propuesta de valor Canvas, ¿cierto? Pudiésemos desarrollar un ejercicio, trabajar más, o también trabajarlo de manera más personal en un taller presencial. A mí personalmente prefiero lo presencial, pero bueno, podemos verlo, ¿ya? Así que yo espero que esto que vimos hoy día, esta forma de trabajar y operar, el desarrollo de un modelo de negocio les sirva no solamente para postular a un fondo concursable de Cercotec, por ejemplo, sino que les sirva para su negocio, ¿ya? Son herramientas que están disponibles y si tienen algunas consultas en particular lo podemos ver más adelante. Así que muchas gracias, les deseo que tengan una muy buena jornada y que les vaya muy bien. Antes de terminar, yo solo decirles que le vamos a mandar una encuesta a sus correos. Entonces ahí justamente, como dice Jaime, pueden dejar las inquietudes si quisieran, por ejemplo, profundizar un poco más en una charla a lo mejor presencial o en algo online o alguna otra charla que les interese, también para que nos dejen así como sus observaciones.
Muchas Gracias. gracias a todos a los que participaron. Y bueno, la próxima semana igual los dejamos invitados, tenemos otra charla. Siempre por lo general tratamos de hacerlas los jueves a esta hora y también de repente en los comentarios de esa encuesta o en algo, ver si el horario les acomoda y todo, como también para ir teniendo sus opiniones. Así que muchas gracias a todos. Gracias igual a ustedes. Que estén Chao. muy bien. Chao, chao. No, no, no.